¿Cuántos interrogantes hay alrededor del misterioso avión iraní-venezolano, venezolano-iraní? Uno podría preguntarse tantas cosas. ¿Te estará pasando del otro lado también a vos de hacerte preguntas? No sé, ¿por qué los pilotos iraníes volaban un avión venezolano? ¿Por qué vinieron tantos tripulantes? 19 tripulantes. Si era un avión de carga. ¿Por qué ese avión de carga tenía que ver con autopartes? Después tenía que ver con tabaco en Paraguay. Después tenía que ver con el expresidente Cartés, pero acá tiene... Bueno, ¿qué hay detrás de esta historia? Yo, digamos, tengo la sensación de que no se termina de esclarecer. Por supuesto que la justicia ha tomado la decisión de paralizar esa nave, no se le carga combustible, pero hay muchas dudas. Yo quiero seguir profundizando este tema. No ha hablado mucho la ANAC. No hemos tenido la posibilidad de escuchar a la directora nacional de transporte aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil, que es Paola Tamburelli, que está gentilmente en línea atendiéndonos. Paola, Facundo Pastor en Radio La Red. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Facundo, buenas tardes. Bueno, primero te quiero agradecer por atendernos, porque no ha sido una voz que hemos escuchado y sos una funcionaria sumamente importante. ¿Me contás qué hace la ANAC primero? ANAC es el organismo que garantiza la seguridad operacional de lo que tiene que ver con aviación. Es decir, no solo se trata de vuelos, que es lo que más se difundió en pandemia, por supuesto por las restricciones que hubo, pero también es la que habilita los aeropuertos para usar, entendiendo que la pista está en condiciones, brinda todos los servicios, es la que regula los servicios de navegación aérea, ANA los provee y ANAC los regula y claro, controla que todo lo vinculado con la aviación cumpla con estándares técnicos de seguridad. Hoy una fuente de la justicia me decía, hay que diferenciar máquina de seres humanos. Quiere decir, una cosa es la tripulación y lo que pueda haber detrás de la tripulación, y otra cosa es el avión en sí. Vos con los seres humanos no tenés nada que ver, ¿o sí? Mira, yo creo que hay que diferenciar otra cosa acá en lo que hace ANAC, que es lo que es la seguridad de otras cuestiones. Si estamos hablando de seguridad de pilotos argentinos, sí, son seres humanos y por supuesto de pilotos y de tripulación, ¿no? O de mecánicos o de escuelas, instructores que enseñan a volar. Si son argentinos, sí, por supuesto que tenemos que ver, porque somos los que establecemos cuánto tiene, qué garantías tienen que tener para que ellos puedan hacer su trabajo y todos estemos seguros de que... Claro, quiere decir que un piloto, por decirlo en términos generales, después de estudiar, de sus horas de vuelo, etcétera, recibe la autorización de ANAC para convertirse en piloto, entre otros organismos seguramente, ¿no? Exactamente, bien, que donde estudia, donde hace horas de vuelo, esa escuela de vuelo esté autorizada porque cumple estándares y que ese piloto que va a volar cualquiera sea el avión tiene las horas necesarias para poder volar. Bien, pero nada tenés que ver con un piloto francés, iraní, brasilero, ahí no tenés potestad. Ahora, ¿qué hay detrás de esta historia, Paola? ¿Esa nave podía entrar a la Argentina? Sí, esa nave podía, yo te puedo responder desde el punto de vista de ANAC, que es lo que conozco. Esa aeronave, desde el punto de vista de vuelo comercial, podía entrar en Argentina. ¿Por qué? Porque hay normativa en donde te dice cuándo una aeronave puede entrar y cuándo no. Si el vuelo es internacional, todos los países, son muy pocos los que no forman parte, somos miembros de OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que te dice, vos, ¿qué tenés que verificar cuando un vuelo es internacional? Y lo que dice la OASI, para facilitar los vuelos, porque muchas veces, sobre todo en esto que estamos hablando de un vuelo de carga, muchas veces la carga se vence o de repente es fruta, estamos hablando de autopartes, pero hay muchísima carga en el avión. El periodo de vuelos no regulares de carga es muy común, es muy usual y generalmente se hace de manera rápida porque hay una cosecha, por ejemplo, que tiene que salir. Claro, pero Paola, yo te pregunto esto porque hay información. Yo hoy estoy proponiendo a nuestros oyentes, sobre todo, que tratemos de desmenuzar qué es opinión y qué es información. Porque en el medio está la verdad en un punto. Entonces, ¿no había una advertencia del Departamento del Tesoro norteamericano de que ese avión tenía como una luz de alarma por haber estado vinculado a hechos que estaban en la mira de la justicia norteamericana, o esto no es así? Para la aprobación de vuelos no había ninguna advertencia. Nosotros para aprobar un vuelo internacional de una empresa que no es argentina, yo te mencionaba la OASI porque la OASI nos obliga a aceptar las habilitaciones y las certificaciones
del país de donde es la empresa y de donde es la aeronave. En este caso, es una empresa que pide un vuelo no regular, es una empresa en donde la autoridad venezolana, yo veo también publicaciones, como vos decís, hay todo tipo de opinión y muchas veces, como el sistema aeronáutico es complejo, están lejos de la verdad. No es un avión venezolano-iraní, no es una empresa venezolana-iraní, solamente hay un país de registro de las empresas y un país de registro de la aeronave. Bien, pero el piloto, pero Paola, el piloto, hay ciudadanos iraníes, de hecho hay un piloto iraní piloteando justamente un avión de Coviasa, que es una empresa de bandera venezolana. Ahí es donde... Pero nosotros no nos fijamos en la nacionalidad de los pilotos. Nosotros en la tripulación, que no es un requerimiento que lo pidamos para probar un vuelo, nosotros tenemos que confiar en lo que nos dice la autoridad venezolana, que me dice que esta empresa puede operar ese vuelo y que lo va a operar con la tripulación habilitado por las autoridades venezolanas. Hasta ahí es el rol de la autoridad náutica. Ahora, Paola, ¿qué tal? Ramón Indart. ¿Y el vuelo le prohíben aterrizar en Uruguay y después vuelve a la Argentina y aterriza? En el medio ustedes hablaron con las autoridades uruguayas, les advierten de esto. ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué acá sí y allá no? No, son dos vuelos distintos. Esas alertas surgen cuando el avión ya estaba en Argentina. Y la autoridad uruguaya, lo que es la ANAC de Uruguay, que se llama DINASIA, actúa igual que la ANAC argentina porque tiene las mismas normas internacionales. Claro, pero ¿por qué no pudo entrar a Montevideo? No, tal es así que, digo porque son dos partes. Sí. La DINASIA autorizó, la DINASIA de Uruguay está en papel autorizando a ingresar a ese vuelo de Ezeiza para Uruguay, para Montevideo. Sí. En el medio hay una alerta de otra autoridad, no de la DINASIA. Alerta de otra autoridad, por eso el avión se da vuelta y le dicen, no, me surgió esta comunicación, no puede entrar. ¿Y por qué eso en Argentina no pasó, Paola? Eso en Argentina no pasó porque no había alerta alguna. ¿Y por qué hay una alerta en Uruguay y no acá? Yo entiendo que la alerta fue realizada al mismo tiempo a todos los países, pero no lo sé porque ese tipo de alertas no llegan acá. Claro. Y digamos, ese organismo que prohíbe, que no es la ANAC uruguaya, el organismo que prohíbe es un organismo vinculado a seguridad, vinculado a qué área. Y eso no te lo sé, porque yo no sé cómo se divide la estructura de gobierno en Uruguay, pero lo que sí te puedo asegurar es que no es la autoridad civil comercial. Y ahora, mirando hacia adelante, si esta aeronave YPF y Shell no le cargan combustible por las consecuencias que puede traer, etcétera, etcétera, queda acá por tiempo indeterminado, ¿cuál es la situación? ¿Cuándo se tiene que ir? La situación la va a determinar el juzgado, en este caso, que es quien está manejando la posibilidad de que la investigación que va a permitir definir si el avión se puede ir o no se puede ir. Por supuesto que también está la carga de combustible, es requisito esencial para que el avión se pueda mover. No sabemos cómo termina esto. Claro. La realidad es que no se sabe porque es muy complejo y hay distintos obstáculos si el avión se quiere ir que va a tener que atravesar. ¿Y crees que la comunicación del gobierno se tendría que haber ordenado de otra manera de entrada? Hoy Aníbal Fernández planteaba esto de, bueno, hablé con Agustín Rossi, hablé con el ministro del Interior paraguayo en la conferencia de prensa, y ahora se nota que el gobierno por lo menos tiene una comunicación mucho más ordenada de lo que pasó. Quizás al principio no sé cómo viste vos el tema. Yo no puedo verlo de otra manera que no sea desde el organismo técnico. Como te decía, el movimiento de un avión con los pasajeros o con la carga es muy complejo y se comparten distintas jurisdicciones, donde por lo que nosotros venimos hablando de manera informal, cada jurisdicción cumplió el pie de la letra, como hace siempre con cualquier vuelo normal. Hay como una lista de chitidos, ¿no?, de cuestiones que tienes que verificar, y todas se verificaron. Entonces, no es comunicación diaria con cada vuelo que ingresa. Claro. Si hubiera habido... Claro. Ahora, Paola, hoy hubo una funcionaria, que es Gabriela Logato, yo no sé si está bajo tu órbita, es de la EANA, que es Seguridad Aeroportuaria, que dijo que el avión en el aire, que un avión en el aire es algo crítico, que hay, digamos, que tenía que aterrizar sea como sea. Sí, exacto. En aviación, cuando se habla, la seguridad siempre es lo primero. Cuando un avión
se declara emergencia o no tiene combustible para ir a su destino, o de repente surge algún inconveniente dentro del avión, que puede ser sanitario o de otro tipo, siempre la prioridad es la vida de la gente que está dentro. Y cualquier país lo deja aterrizar en ese caso. Clarísimo. Paola, te agradecemos muchísimo el contacto porque no habías hablado mucho y me parecía importante poder entender un poquitito más, aunque sea un tema técnico, qué es lo que hay detrás del avión Gate, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias.